Honoré de Balzac, mejor conocido, fue uno de los gigantes de la literatura francesa del siglo XIX. Compartió con su compatriota Victor Hugo una temprana vocación literaria, aunque las cosas, a diferencia de lo que le sucedería a su colega, tardaron mucho en irle bien. Eso sí, una vez que probó el reconocimiento público, ya no lo dejó escapar, aunque decía que la gloria es un veneno que hay que tomar en pequeñas dosis. Bebió del éxito con la sed insaciable del que había pasado largas privaciones. Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos de su novela La comedia humana, de Honoré de Balzac, que se hizo entre el año de 1834 y 1850. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun y pues sin más ni más, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Balzac había nacido en Tours en el año de 1799, hijo de un campesino reconvertido en funcionario público, un hombre de fuerte carácter que le obligó a estudiar Derecho en la Sorbona. Honoré le hizo caso, pero solo unos cuantos años, hasta que en 1821 se hartó de las leyes y abogados y todas esas cosas y comenzó su carrera literaria, con un fracaso tras otro, claro. En 1825 ya no sabías qué hacer con su vida, ya que la literatura estaba muy bien como un sueño juvenil, pero dada para pasar hambre como se daba en ese entonces. Buscó otras opciones y se metió en varios negocios que, afortunadamente para nosotros, fueron un desastre y le dejaron cargado de muchas deudas. Durante años malvivió en la ruina hasta que decidió volver a tomarse en serio eso de escribir. De ahí le cambió la suerte. En 1829 publicó la primera novela con su verdadero nombre. Antes firmaba con un seudónimo. El último, Xuan. Tuvo éxito y ese éxito ya no paró. En los siguientes 21 años escribió la friolera Realidad de 95 obras y un montón de relatos cortos y artículos de prensa. Y es que Balzac no solo poseía una vigorosa personalidad y un desmesurado talento, sino también una fabulosa capacidad de trabajo, ya que solía escribir 15 horas diarias, preferiblemente de noche, ingiriendo litros y litros de café, obsesionado por dar forma a su visionaria comedia humana, un mastodóntico proyecto formado por 137 novelas con las que pretendía retratar la sociedad francesa de su época. La fama le fue fiel, una fiel compañera en esa etapa. Sus novelas como La piel de Zapa, Papá Goriot, Eugenia Grandet o El primo Pons alcanzaron gran éxito y Balzac se convirtió en el escritor de moda de París. Ya en mayo de 1850 se casó con la condesa polaca Evelyn Anska, con la que llevaba 18 años manteniendo relaciones, y murió poco después, en agosto en el año de 1850, con solo 51 años y sin terminar su gigantesca comedia, la comedia de la cual hablaremos de fondo o en el siguiente bloque. Vamos a hacer nuestra pausa y ¿qué tal si nos metemos de lleno? Hacemos una pequeñita pausa para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde nos pueden encontrar como Crónicas Lunares de Sun en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden arrobar también en Twitter como @isum.g1. Nos pueden descargar en YouTube, como les digo, Crónicas Lunares de Sun.
Y pues estamos en las diferentes plataformas de audio y podcast, las más conocidas como iVoox, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast y muy reciente en iHeartRadio. Vamos a nuestra pausa y regresamos de lleno con nuestros argumentos de esta obra y nuestros personajes. Vamos y regresamos. Como ya lo dijimos, la comedia humana es un colosal proyecto inacabado, un desmesurado intento de retratar la sociedad francesa que se contrapone con las obras de la Divina Comedia de Dante, que pretendía retratar la vida tras la muerte, y hacia el año de 1834, Balzac concibió la idea de ofrecer un gran fresco de la sociedad francesa desde la Revolución de 1789 hasta su época. Estaba convencido de que, de la misma manera en el que el entorno y la herencia producen especies distintas de animales, las desigualdades sociales generan también diferencias entre nosotros los seres humanos. Este era un concepto que triunfaba en los ambientes científicos predarwinianos, con el libro del origen de las especies que fue publicado en el año de 1859 y que subyugó al escritor que se propuso describir con la precisión de un naturalista las que llamaba especies humanas, y así lo expresó en el prólogo de 1842 tras establecer un paralelo entre las especies sociales y las especies zoológicas, diciendo así: haciendo el inventario de mis vicios y de las virtudes, reuniendo los principales efectos de las pasiones, pintando los caracteres, escogiendo los acontecimientos principales de la sociedad, contraponiendo tipos por medio de la reunión de los rasgos de varios caracteres homogéneos, quizás pudiese lograr escribir esa historia olvidada por tantos historiadores, la historia de las costumbres. La comedia humana debía incluir 150 novelas divididas en 3 grupos. Estudio de los usos y costumbres, que agrupa las obras que describen la forma de ser y de actuar de los franceses y se subdividen a su vez en 6 escenas: privadas, provinciales, parisinas, militares, políticas y campesinas. También estudios filosóficos, que comprenden las obras que se concentrarían en el estudio de los porqués, las causas de las formas de actuar de esas gentes, y los estudios analíticos, que abarcan los textos dedicados a exponer los principios del pensamiento que se esconden tras el comportamiento humano. Balzac creó más de 2.500 personajes, muchos de los cuales aparecen en varias de sus obras, de forma que es posible seguir las circunstancias de sus vidas a lo largo de diferentes novelas. Nobles, campesinos, funcionarios, burgueses, criminales, periodistas o artistas. No hubo un grupo social que no fuera retratado. Entre ellos destacan Eugène de Rastignac, que va pasando de estudiante dandy a ministro y empresario, y aparece en 28 de sus novelas. Lucien Chardon de Rubempré, periodista, que aparece en 16 obras. Jacques Collin, homosexual y criminal fugitivo. Jean-Jacques Brixou, artista, que aparece en 19 novelas, y la condesa Ugret de Cerisy, que lo hace en otras 20. Balzac nunca consiguió terminar su gran proyecto. Aunque dejó escrito el plan central de la comedia, murió cuando todavía le faltaban unas 50 obras por escribir, la mayor parte pertenecientes a los estudios filosóficos y analíticos.
Balzac es considerado el fundador de la novela moderna. En plena efervescencia romántica, su pasión por el realismo y la minuciosa descripción sentaron las bases de la novela francesa posterior. Balzac es sin duda un escritor realista. Cuando no estaba escribiendo, se dedicaba a tomar notas de cuanto veía. Como un científico que necesita cotejar cuanto escribía, sus personajes suelen estar basados en personajes reales, y no solo aquellas históricas más o menos reconocibles, sino también muchas otras de relevancia secundaria, las que encontraba por la calle o se cruzaba en los salones parisinos. Empeñado en descubrir y establecer qué fuerzas intervienen en el éxito o fracaso de los individuos, obsesionado por establecer leyes que ordenaran el comportamiento humano, estudió y reflejó con tenacidad los móviles de nuestras acciones, las ambiciones, la sed de poder, el amor, el deseo de dominar al prójimo, la ambición. Sin embargo, siendo profundamente realista, Balzac no consiguió desligarse de la sensibilidad romántica. Con frecuencia abandonada la objetividad e intervenía en sus obras con reflexiones de pretensión didáctica, por decirlo de algún modo. Sus mismas tramas están marcadas por la necesidad de demostrar sus teorías sobre el comportamiento humano. Poseía un estilo rico y detallista y un gran dominio del lenguaje, capaz de amoldarse con facilidad a los distintos grupos humanos que intervienen en sus obras y de reflejar por igual la expresión tosca de los campesinos y la refinada de la alta burguesía. Sus obras han ejercido una considerable influencia sobre la moderna novela, esta que tenemos hasta nuestros días. Aunque hoy sus preceptos literarios y el prodigio preciosismo de sus descripciones estén un tanto superados, en su época marcó el camino de la novela. Cuando se enfrascaba en una novela, aseguraba Balzac, el escritor debía permanecer casto para evitar perder las energías. Sabemos por algunos datos que Balzac llegó incluso a recriminarle a Alejandro Dumas, hijo, que desperdiciase su tiempo en continuas aventuras amorosas en vez de concentrarse en la escritura. Estaba convencido de que por una noche con una mujer se malgastaban al menos medio libro. Y añadía, no hay en el mundo alguna mujer que merezca tanto la pena como para perder en ella 2 libros. Echen cuentas. Se cuenta que en alguna ocasión en que se encontraba en París, el naturalista Humboldt, que se sentía fascinado por la locura, le pidió a su amigo, un psiquiatra llamado Blanchet, que organizara una cena con un loco. El médico aceptó y lo preparó todo. El día de la cena, advirtió a Humboldt, comerá también con nosotros otra persona, un invitado muy especial. En la cena, en efecto, se hallaba Blanchet, Humboldt y un caballero impecablemente vestido, de mediana edad y muy silencioso, y otro con aspecto desaliñado que no paraba de contar la más inverosímil de las anécdotas. En un momento determinado, Blanchet y Humboldt se levantaron de la mesa y Humboldt aprovechó para darle las gracias al doctor, pues estaba fascinado por el comportamiento de aquel loco que no paraba de hablar. ¿Pero qué dice, hombre de Dios?, replicó el doctor. Este señor es el famoso escritor Honoré de Balzac. El otro es el loco, el que no habla.
Ya comentamos en la entrada anterior que romanticismo y realismo convivieron en Francia durante largas décadas. Vamos a aprovechar este espacio para mencionar a dos autores que deberían de ser de obligada lectura para todo degustador de la buena literatura. En primer lugar, un escritor que podría haber figurado en el nombre de este podcast, titulado La aventura es la aventura, puesto que ha hecho las delicias de miles de lectores, y ahora nuestros lunares, desde sus tiempos hasta nuestros días. Me pongo de pie. Alejandro Dumas, con Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y otras de sus novelas que son clásicos universales. Una lectura perfecta para los jóvenes y que han sido objeto de numerosas y celebradas versiones cinematográficas. Su hijo, del mismo nombre, es autor de un clásico de teatro romántico llamado La Dama de las Camelias. En segundo lugar, hablaremos de George Sand, es decir, la escritora Aurore Dupin, que escribió unas inestimables memorias que reflejan con gracia y estilo de la mentalidad de su época. Espero que ustedes ya hayan leído alguno de estos títulos, sobre todo a George Sand, haciéndole justicia a este sentimiento de feminismo que se viene arrastrando desde hace 100 años para acá y que bien vale la pena poder reforzar el nombre que le corresponde a Aurore Dupin. Recuerden, George Sand se llamaba Aurore Dupin y pues por razones de elitismo de género, pues las mujeres difícilmente escribían con su propio nombre y tenían que buscar seudónimos. Pero bueno, ahora que ya lo sabemos, nosotros podremos hacerle un poquito de justicia buscando sus obras, o del gran maestro también Alejandro Dumas, que nos ha presentado El Conde de Montecristo, una obra magnífica que yo les recomendaría que buscaran una de las mejores traducciones, si es que no la pueden encontrar en francés o se les dificulta leerlo en francés. Una de las mejores traducciones que pudiese haber de El Conde de Montecristo, y esas pues en su librería local a lo mejor pudiesen preguntarle a su librero, la persona que atiende la librería, cuál serían de las mejores traducciones que están en su país. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares, les mando un abrazo muy caluroso. Recuerden que a continuación tenemos nuestra sección de Pedro Páramo, la cual también la pueden escuchar de forma individual en unas cuantas horas, porque se publica a 12 horas después de que se publica este podcast. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. Los espero la próxima semana. Recuerden que vamos a hablar de las almas muertas. Nos vamos a meter un poquito en esta literatura rusa que es tan trágica y tan encantadora y tan realista, tan humana, por decirlo de algún modo. La próxima semana, las almas muertas de Nicolás Gogol. Y pues nada, muchísimas gracias por estar. Sobre los campos del valle de Comala está cayendo la lluvia, una lluvia menuda, extraña para esas tierras que solo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado, y ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus hierbas en el suelo, bajo los arcos del portal y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. Entre los surcos, donde están haciendo el maíz, corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado, ocupados en romper por surcos para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos, navegando en la tierra añejada. Abajo la lluvia,
quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan. Sienten que es un mal día. Quizás por eso tiemblan debajo de sus mojados gabanes de paja, no de frío, sino de temor. Y miran la lluvia desmenuzada y al cielo que no suelta sus nubes. Nadie viene. El pueblo parece estar solo. La mujer les encargó un poco de hilo de remiendo y algo de azúcar, y de ser posible, y de haber, un sedazo para colar el atole. El gabán se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. Platican, se cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brillan salpicadas por el rocío. Piensan, si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría, pero el coyogo de los magueyes está hecho un mar de agua. En fin, ¿qué se le va a hacer? Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de la media luna, rodeando los chorros que borbotaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz y se persinó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si la escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto, compró 10 centavos de hoja de romero y regresó, seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. «Lo caro que está todo en este tiempo», dijo al tomar de nuevo el camino hacia la media luna. «Ese triste ramito de romero por 10 centavos no alcanzará ni siquiera para dar olor». Los indios levantaron sus puestos al obscurecer. Entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda. Pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Pango, de donde habían venido. «Ahí será otro día», dijeron, y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa. Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella oscuridad solo veía las sombras, solo adivinaba. Supuso que Susana San Juan estaría dormida. Ella deseaba que siempre estuviera dormida. La sintió así y se alegró. Pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pieza oscura. «Justina», le dijeron. Ella volvió la cabeza. No vio a nadie, pero sintió una mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos. La voz en secreto. «Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y vete. Ya no te necesitamos». «Ella sí me necesita», dijo, enderezando el cuerpo. «Está enferma y me necesita». «Ya no, Justina. Yo me quedaré aquí a cuidarla». «¿Es usted don Bartolomé?» Y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que lo hizo decir: «Parece un aullido humano, pero no parece ser de ningún ser humano». La lluvia amortigua los ruidos. Se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus gotas, hilvanando el hilo de la vida. «¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas?», preguntó Susana San Juan. «Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando». «Ya te he dicho que yo no sueño nunca. ¿No tienes consideración de mí? Estoy muy desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir». «Durmió conmigo, entre mis piernas. Estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama, pero no hizo ruido». «¿No? Ruido ni hizo, pero se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi cabeza y maullando quedito como si tuviera hambre. Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche». «Estás otra vez soñando mentiras, Susana. Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos
y aunque sea muy cariñoso tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida. ¿Ves visiones, Susana? Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo, le diré que ya no te aguanto, le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se vive mortificándola a una como tú. Mañana me iré y me llevaré el gato y te quedarás tranquila. No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. No te irás a ninguna parte porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. No, no me iré, Susana. No me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me haga renegar. Te cuidaré siempre. La había cuidado desde que nació. La había tenido en sus brazos. La había enseñado a andar, a dar aquellos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce. El dulce de menta es azul, amarillo y azul, verde y azul, revuelto con menta y hierbabuena. Le mordía las piernas, la entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de juguete. «Juega», le decía, «juega con ese juguetito tuyo». La hubiera apachurrado y hecho pedazos. Allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos. Se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas.